En la Casa de la Cultura Emilio Pradilla González se realizaron 3 interesantes conferencias. A continuación, Giovanna Jaimes, promotora de estas conferencias. Estamos en unas conferencias, en un ciclo de conferencias temáticas aquí en la Casa de la Cultura. Tuve la oportunidad de realizar un trabajo con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo en Bucaramanga, y a raíz de este trabajo conocí a estos 3 especialistas, conferencistas que durante 3 tardes nos han estado facilitando y actualizando acerca de los conocimientos de los indígenas, y acerca de una exaltación para el Día del Idioma, con vida y muerte de las palabras. Son 3 conferencias temáticas. En esta oportunidad agradezco pues a las personas que han participado de estas 3 conferencias. Lamentablemente pues esperábamos mayor audiencia, sobre todo la importancia de asistir a estas conferencias. De cualquier conferencia, la importancia de poder asistir a la conferencia es porque vamos a estar actualizados. Creo que nos va a quitar un poco ese temor al conocimiento a través de la lectura y de textos tan especializados. Lo que podemos llegar a hacer en una conferencia es profundizar un poco de los diferentes temas, y gracias a estos especialistas o a los investigadores que han hecho unos esfuerzos inmensos durante años en la búsqueda de las conclusiones que vienen a compartir en no solo estas conferencias, sino en las conferencias que se dictan a través del mundo. Es una forma de formación, es una forma de poder actualizar acerca de los diferentes temas. Entonces lo que me queda y me resta decir es a la comunidad de Barichara que participe, que pueda participar, que se involucre en el desarrollo cultural de Barichara. Temas alejados de la noción que nosotros tenemos o de los temas que nosotros manejamos van a ser mucho más fácil y más amplio cuando uno asiste a una conferencia, 1 hora y media, 1 hora 45 minutos de conocimiento no le hace daño a nadie. Muchísimas gracias. 2 de estos conferencistas nos hablaron del contenido de sus conversatorios. Vinimos aquí a Barichara en compañía de 2 especialistas en lengua, o sea, lo que llaman normalmente lingüistas. Y cada uno de nosotros dio una conferencia. Bueno, Carolina Ortiz en breves minutos va a hablar de eso, de su tema, que ella es especializada en las cuestiones de la Sierra Nevada de Santa Marta, o sea, de las culturas indígenas de esta zona. Por el contrario, es especialista bueno, digo por el contrario no, sino en otro sentido, es especialista en lenguas africanas, y es uno de nuestros temas aquí en Colombia sobre la cultura de San Basilio del Palenque, o sea, de la lengua palenquera y también de la cultura. Bueno, en lo que a mí concierne, yo trabajé para hacer un homenaje al idioma español, pero en el sentido general, ¿no? Mi conferencia trató sobre lo que es el idioma en el sentido, digamos, universal y planetario. Y el tema era básicamente la vida y muerte de las palabras. También para poder hablar de la vida y la muerte de las palabras establecimos lo que es el lenguaje articulado y cómo se llega el hombre a hablar. Bueno, en esto de la vida y muerte de las palabras, voy a aprovechar este espacio para decir que los neologismos, diríamos, atacan el idioma desde muchas perspectivas, es decir, los neologismos que producen los países que hacen ciencia. Entonces, y como pues bueno, los países de América Latina, incluido también España, en esto no tienen un programa, digamos, de castellanización o españolización de estos términos, entonces entran al idioma en su lengua original. Entonces vemos, por ejemplo, así como para decir uno solo, aquí dicen wifi,
para hablar de una tecnología de comunicación en Internet. Y eso parece que ya ha aprendido. Pero de otro lado, por ejemplo, el español ha sido y es permanentemente atacado, y voy a dar un ejemplo, con términos que acosan, por ejemplo, nuestros verbos. Tenemos el caso del verbo llegar. El verbo llegar, digamos, lo acosa y prácticamente ya lo tiene liquidado el verbo arriver, que es un verbo francés. Entonces la gente ya dice arribó, ¿no? Aquí, eso no tiene ningún sentido en español. Tenemos un verbo bellísimo, es decir, llegó el presidente de la República, llegó mi abuela al aeropuerto, acaba de llegar, por ejemplo, mi hermano, o llegó Pedrito, mi amigo. Es decir, no decir, por ejemplo, arribó Pedrito, mi amigo, pero es así. Podría dar otro ejemplo que también es muy normal ya en el idioma español, es la palabra dossier, ¿no? Entonces nosotros decimos, es muy común, ese dossier está completo, ese dossier está en trámite, ¿no? Ese dossier está digamos, por llenarse, ya enviaron el dossier. No, la palabra dossier es equivocada. Nosotros tenemos para el empleo de esta situación la palabra carpeta, que es lo que reemplaza por ejemplo, al término ese de dossier. Pero el colmo lo oí exactamente en un centro, digamos, en un templo del idioma, que es la biblioteca Gabriel Turbay, en una señora que estaba hablando ahí. Entonces dice, este dossier no aplica, ¿no? Aplicar, bueno, ¿cómo va a aplicar un dossier? Un dossier no aplica. Entonces, bueno, yo tengo antecedentes de gente que trabaja en el área de la medicina, y entonces, por ejemplo, uno de mis familiares que era boticario, que es la palabra indicada, o para no decir droguista, ¿no? Era boticario. Entonces, por ejemplo, él aplicaba inyecciones. Mi abuela, que le gustaba mucho la medicina tradicional y todas las costumbres, entonces aplicaba ventosas, ¿no? Nuestro idioma lo acosan desde adentro los mismos colombianos y desde afuera, ¿no? Es decir, y desde adentro no solamente los mismos colombianos, sino los latinoamericanos. Bueno, hablando de nuestro idioma, ya aquí en la región santanderiana, hay, por ejemplo, una desidia en conservar, por ejemplo, nuestras palabras, ¿no? Nosotros, como los santanderianos, tenemos muchas palabras bellas y que se están acabando, ¿no? Por ejemplo, tenemos una expresión, le paró la caña, que es muy bonita, ¿no? Y en ese orden hay otras, ¿no? Se me ocurre esa en este instante, ¿no? También, por ejemplo, hay una expresión que es muy bonita, que se dice, se cree la tapa del cóngolo. Bueno, el cóngolo es una vasija de barro, pero también el cóngolo es una vasija de totumo para guardar líquido, pero también se usa para guardar otras cosas. Aprovecho también para decirles que lean. Mire, el libro es supremamente interesante, ¿no? El libro es un instrumento, es un compañero permanente. El libro tiene la cara del abuelo, también tiene la cara de la mamá, tiene la cara del hermano, en fin, es un compañero que acude en los momentos en que de pronto hay tiempo, hay tedio, en fin, ¿no? Yo pienso que hay que impulsar, hay que volver a las viejas costumbres, a esa sana costumbre de leer. Cuando uno lee, aprende muchas cosas. Soy francés y trabajo en el marco de un centro de investigaciones científicas públicas
de Francia. Y bueno, vine a Colombia en el 93 y llevo 20 años trabajando en la comunidad de San Basilio de Palenque, que es un pueblo de descendientes de negros cimarrones que escaparon a la esclavitud. Cuando yo llegué a Colombia, claro, me enamoré de este país y de su gente, y también me emocionó mucho porque había trabajado antes en el África Central, donde había trabajado sobre las lenguas, yo soy lingüista, las lenguas de allá, y entonces me interesó estudiar en Palenque las huellas africanas que tienen en su lengua, que es una lengua criolla derivada del español. Y entonces voy ahora dando conferencias en el país. Di en Cartagena este año, ¿cómo se llama? Bucaramanga, y ahora en Barichara, conferencias para dar a conocer a todos los que les interesa el tema, esas poblaciones afrodescendientes y su lengua y sus costumbres y su cultura, porque es una verdadera cultura muy original que atestigua de la diversidad de los pueblos de Colombia. Bueno, entonces esa conferencia a mí me encanta porque aquí siempre el público que viene es muy motivado y tienen ansia de saber, porque hay que reconocer que en Colombia hay mucho olvido y bueno, ahora por ejemplo ya los programas de historia han sido suprimidos del curso escolar, y eso es triste porque un país que no tiene memoria, un país que no tiene historia, no puede enfrentar el futuro, sí, porque no tiene sus raíces se pierden. Entonces mi trabajo consiste en ayudar a esa recuperación de la memoria, del saber, de las tradiciones colombianas, claro que a mi nivel, únicamente a nivel de los afrodescendientes. Y bueno, yo tengo esa pasión primero de compartir con la gente con quien trabajo y que me ofrece su saber y su historia y sus mitos y sus cuentos. Y bueno, eso es lo que me interesa en la vida, es una pasión.